Carlos Parada, vamos de inmediato a entrevistar a nuestro segundo invitado, es Félix Jaramillo, vocero nacional de la Asamblea Socialista de Trabajadores del Transporte, ASNT por sus siglas, justamente porque este tema ha dado mucho de qué hablar desde comienzos de año con relación al aumento que se ha generado incluso sin conversar con los sectores oficiales, según denuncian incluso algunos usuarios. Hoy el diario La Voz, y lo comentamos al principio de primera página, es el principal titular, dice: las rutas suburbanas aumentan hoy en 200%. Conductores exigen reunirse con ministro del Transporte. Le digo, o le pregunto, desde su punto de vista, ¿qué se puede hacer en este aspecto? Tuvimos a alguien, a Hugo Cando, la semana pasada, pero ahora queremos escuchar también su versión sobre este tema en particular. Bueno, mira, en primer lugar, ahí a nosotros nos gusta analizar en contexto la situación. Desde los años 90, el crecimiento en las zonas urbanas, en el caso de Venezuela, por ejemplo, la colocan en el tercer país en América Latina que tiene más crecimiento, mayor cantidad de población en las zonas urbanas. Esto genera una demanda de transporte. Nosotros creemos y sentimos que durante el mandato de Jaime Geltrudis se nos vendió el Plan Nacional de Transporte. Okay. Es importante la planificación. Nosotros pensamos que en este momento jugar con la economía del país, porque este es un problema que tiene dos concepciones, vamos a decirlo así. En primer lugar, tiene un impacto microeconómico a nivel del pasajero y el prestatario de servicio. En segundo lugar, macroeconómico, entre la relación que hay entre el costo del pasaje y el salario que gana la gente. Entonces, esto es un atentado directo contra el pueblo venezolano, contra los usuarios del transporte. Nosotros creemos en la onda del diálogo, así también lo hemos declarado en La Voz, que es necesario sentarse a conversar todos los factores. Por ejemplo, nosotros ya nos reunimos con Luis Salazar y nos estamos reuniendo, y el jueves hay un taller nos estamos haciendo un planteamiento de crear los comités ciudadanos de Contraloría Social del Transporte. De tal manera que... ¿De qué manera va a funcionar para que la gente entienda? Bueno, eso se sustenta, hay una gaceta, la 6011 del año 2010, que habla sobre la ley orgánica de la Contraloría Social. Esto le otorga incluso individualmente y a los grupos organizados, comunales o de cualquier otra índole, para hacer seguimiento, evaluación y control, ¿no? Nosotros creemos que desde arriba hacia abajo tenemos que, me voy a agarrar la propuesta de un compañero hace días, aquí mismo, en primera página, donde él dijo que se declarara el sector en emergencia. Nosotros creemos que este tipo de conducta, este tipo de maniobras, ¿no? Directa contra el bolsillo de las personas, que por cierto nos somete a la exclusión. O sea, hay muchas personas que por no tener cómo pagar un pasaje, de pronto se eximen de asistir a una cuestión recreativa o educativa o de otra índole, ¿no? Nosotros creemos que si logramos que el gobierno decrete un inventario general de la ruta, tomar el registro nacional automotor y ver de verdad cuánto están cumpliendo con el servicio. Hay que generar un marco legal que permita la competitividad, de tal manera que acabar con los monopolios. Tú sabes que hay rutas que tienen siglos, por ejemplo, sí, por decirte algo, Casalta Cafetales, tienen más de 40 años. Entonces, ahí no había una denuncia, de hecho, ese día de que de repente no llegaban las unidades como era, los llamados fiscales no hacían el trabajo correcto por ejemplo, la ruta de Casalta 3, lo recuerdo que hubo una denuncia, y hay otras, porque además la gente también señala que hay deterioro de las unidades, que hay mal servicio, que hay maltrato a veces de los conductores, pero pregunto, porque pareciera que esto es un problema que afecta a todos, tanto a ustedes como conductores, como a los usuarios. A los usuarios por el aumento que les pega al bolsillo. Bueno. También a los conductores porque los repuestos cuestan, y lo denunciaba Hugo Cando acá, cuestan muy caro. Y conseguirlos es difícil. Dice que se han tenido diálogo con el gobierno, que le han conseguido algunas cosas, pero que no es suficiente, que todavía falta más. ¿Qué podría usted agregar a eso? Yo puedo decir ante eso, y lo hemos venido promoviendo, que en primer lugar el sector transporte tiene que ponerse de acuerdo. Sirios y troyanos, mira, no, sea de la tendencia que sea, vamos a sentarnos a conversar y a producir una propuesta. Pero nosotros tenemos una propuesta, por ejemplo, desde de las bases del transporte que yo represento, en cuanto a este transporte que muchos le dicen informal, pero que tú sabes que en muchas ciudades de Venezuela, los famosos rapiditos, las perreras, las que es un riesgo, antiguas, además, las nuevas. Las perreras, claro. Ajá, ahora hay una nueva modalidad, ¿no?
Ok, pero yo quiero decir lo que tienen años prestando ese servicio, por cierto, a gasolina, que nosotros tenemos una gran cantidad de vehículos paralizados, eso es verdad, ¿entiendes? Hay Por formas. el tema de repuestos que no se consiguen. Claro, pero hay formas, hermanos, de proveernos de repuestos. En este caso, diríamos, asumiendo una economía de guerra. Por ejemplo, depositarias judiciales, cementerios, incluso del sector público, que nosotros podíamos aprovechar esos repuestos y poner a trabajar las unidades que están paralizadas como una medida de emergencia. Nosotros a bajo precio, de tal manera que la gente pueda acceder y comencemos a movilizar a la gente, que es lo más importante, en las zonas rurales, en las zonas periurbanas y en las zonas, tú sabes que nosotros, las grandes ciudades nuestras ahorita son ciudades de viajeros. Aquí hay gente, sí, con la cuestión de las ciudades satélites, etcétera. Entonces, todo se vuelve un viaje durante todo el día. Y pues, sinceramente, la oferta que hay en el transporte ahorita no satisface la demanda, ni en términos de calidad, ni en términos de oportunidad, ni en términos de eficiencia, etcétera, ¿no? Entonces, pues, creo que ante eso nosotros, en una propuesta, te lo estoy diciendo, creemos que organizar a las comunidades, nos hacemos eco de una propuesta de Erika Farías, de comenzar a organizar las comunidades, de comenzar estos redes de ciudadanos contralores sociales que comiencen a ubicar las infracciones, las fallas, ¿no? Y se abra un compás de tal manera que puedan nuevas inversiones y otra gente atender las rutas que están desatendidas en este momento. ¿Cuáles son más o menos las rutas que están desatendidas, si tienes información? ¿Cómo no? Bueno, yo digo que en toda Caracas y en toda Venezuela está sucediendo esto. Y ahora hay una modalidad, amigo mío. La modalidad es que la gente, por ejemplo, de Las Brisas, se va a trabajar para Caricuao, ¿no? Se quitan los uniformes. Y entonces, por ejemplo, ya me pasaron una novedad que estaban cobrando 25.000 bolívares de Propatria al kilómetro 12. Uno ve por la mañana esa gente caminando por todos lados. Algunos vehículos habilitados por la alcaldía de Caracas no se dan abasto, es como una especie de guerra. Esto no puede seguir sucediendo. Nosotros creemos que convocamos desde aquí a todos los consejos comunales, a toda la gente de las organizaciones de base y a todo el pasajero que quiera canalizar sus inquietudes, sus denuncias y ayudar, digo yo, en cierta forma también al gobierno nacional con este feedback, de tal manera de poner en cintura a un sector que reta al país, que amenaza al país y que nos deja sin el servicio. Vamos a seguir conversando con Félix Jaramillo, como saben, vocero nacional de la Asamblea Nacional de Transporte. Si usted quiere hacerle preguntas o comentarios en el marco del respeto, @primera página en Twitter. Esa es la cuenta. Al regreso podemos leer parte de esos comentarios y preguntas para que él pueda al mismo tiempo responder. Ya venimos con más, son las 7:36 de la mañana, no se aparte.